vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no hallo gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al nombre de nuestro Creador, Padre Celestial. Padre Jehová que está en el cielo, bendigo tu santo nombre en esta hermosa y bendecida mañana. Gracias te doy por la oportunidad de hoy permitirnos abrir tu casa de adoración, tu ministerio. Los tiempos están cerca, tu iglesia, Padre Jehová. Solo te pido en el nombre de Jesús que abra nuestro oído, nuestro corazón y nuestra alma para recibir tu hermosa palabra, pero sobre todo ayúdanos a practicarla. Sordo a lo negativo. Gloria al nombre del Señor, porque aquí podemos ver la historia, cómo Dios empezó. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todos los designios, los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y fíjense lo que dice el Señor: todos los pensamientos del corazón, todos los pensamientos del corazón. Gloria al nombre del Señor. Amado hermano, somos un edificio en construcción. En otras palabras, un corazón en construcción. Sí, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. El versículo de Génesis 6:5 se centra en la maldad de los seres humanos en la tierra. Y este versículo es una fuerte crítica a la corrupción moral y a la maldad que primeramente apareció en la humanidad. Se refleja a la omnipotencia de Dios y cómo a través de su divina sabiduría desaprobó la conducta de los humanos. Los hombres en la época de Noé, Dios vio que todos los pensamientos y designios en el corazón de la humanidad era constantemente mala, lo que lo llevó al arrepentirse de haber hecho al hombre y a sentir tristeza en su corazón. Y el versículo destaca que la maldad era abundante en la tierra y que la gente solo pensaba en el mal. Amen. Oye, la gente, toda la gente pensaba en el mal. Así como tenemos que ir donde un doctor, amados hermanos, donde nos va a hacer una serie de exámenes para diagnosticar lo que uno tiene y darnos la medicina correcta para desterrar la enfermedad del cuerpo. Así mismo tenemos que ir donde Dios. Amen. Porque me vacila, porque el Señor dice prácticamente, aquí nos dice que todos los pensamientos del hombre eran dirigidos al mal. Todos los pensamientos del corazón del hombre eran dirigidos al mal. Me impacta esto, amados hermanos, porque mírese que en ese tiempo era como ahora mismo, pero Dios podía ver en toda la humanidad los pensamientos que eran dirigidos al mal. Como hoy en día no hay nada diferente. Y él podía ver, porque hermano, dice que le dolió en el corazón. Me impacta y me fascina esto, porque acuérdense que Dios nos dio que nos hizo a su semejanza. Así como Dios tiene todo, así nos lo hizo a nosotros a su semejanza, todo, sin disminuir nada de lo que Él es. O sea que Dios es viéndonos nosotros mismos, con todo como somos. Así es Dios. Este es Dios, al Dios que nos creó, al Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra, el que todo se somete a Él, porque Él a todo le dio y todo lo que respira. Por eso la Escritura alabe a Dios, porque Él nos creó. Gloria al nombre del Señor. Y así mismo, como vemos, amados hermanos, que nosotros para poner un diagnóstico, amados hermanos, tenemos que ir del médico, y el médico nos hace
diferentes exámenes para dar con lo que nos está ocurriendo, para darnos la medicina correcta. Así mismo el ser humano tiene que ir ante el Padre para que, bueno, tenemos que ir ante el Padre, pero el Padre todo lo sabe. El hombre tiene que buscar tu generación. Si estás enfermo padeciendo algo, te pregunta que si tu padre o tu madre o alguien de tu familia tiene esto, ha sufrido esto y esto, para poder tener como una iniciativa por donde empezar y poder identificar la enfermedad. Y si no, pues empieza a hacerte exámenes. Pero ante Dios, ante nuestro Señor, ante nuestro Creador, Él no hay que ir nomás porque Él ya todo lo sabe. Y Él sabe lo que en realidad tenemos que pasar un proceso en presencia de Él para poder irnos enseñando a través de los hechos. Oye, tremendo eso, ¿no? O sea que yo me sano a través de la misma enseñanza que está escrita. Esta es mi vida espiritual. Yo me sano a través de lo que está escrito, de lo que aconteció. Porque aquí nos dice, en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente al mal. ¿Vio? Entonces Dios ya sabe cómo somos, y usted va directamente, amados hermanos, al grano, directamente al médico. ¿Quién? La Biblia, que es el mismo Espíritu, el mismo Dios. Y ella te va enseñando por qué el hombre se corrompe. No porque lo obliga a alguien a corromperse, sino el mismo hombre toma su decisión de corromperse. Porque así nos dice la Escritura, amados hermanos. Tremendo esto, amados hermanos. ¿Vio, amados hermanos? Dios, Jehová, es la visión divina que comprende toda la vida humana. Es Dios, amados hermanos. Miren, en Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el sino y los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y vemos, amados hermanos, que aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios nos enseña a través de la misma Escritura lo que aconteció, amados hermanos. Nuestro Padre Jehová le habló a Abraham. Óigalo bien. Tú serás padre de multitudes, pero tu generación, todos los que van a saber de ti, van a conocer tu nombre. Toda aquella generación van a ser esclavizados 400 y pico de años, 430 años por ahí, si no me equivoco. Dios le habló a Abraham y le dijo, y así mismo fue, porque en esos 3 años nos dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Vio? Entonces, ¿cómo llegó? Un pueblo que empezó a clamar a Dios. Supuestamente lo más profundo de ellos. Pero Dios sabía que ese clamor era para que llevara la visión que Dios le había dado a Abraham. O sea, la visión viene de Dios. Y podemos ver que estos hombres clamaron a Dios en el desespero con los que eran esclavizados, con los que lo oprimieron. Y su misma Escritura nos dice que eso iba a acontecer, pero el Señor dice también que ellos iban a pagar por lo que nunca temieron a Dios. Y que iban a pagar por todo lo que ellos le habían hecho. Por eso todos esos miles de años, hermano, que esclavizaron al pueblo, los oprimían de Dios. Entonces, la visión divina, Dios sabía lo que iba a acontecer. Abraham murió, le mostró y Abraham vio todo lo que iba a acontecer. Pero como el hombre no vive todos esos tiempos, pero Abraham lo vio porque le dio una visión. Y le dijo lo que iba a acontecer y los he escrito para que usted y yo fuéramos guiados instruyéndonos por lo que está aconteciendo hoy en día, igual como en aquel tiempo. Los pensamientos del corazón del hombre es inclinado al mal. Hoy estamos viviendo eso, hermano. Entonces, por eso dice que el pueblo clamó. Dios lo liberó, pero seguían inclinados al mal. El mismo pueblo que liberó, seguían inclinados al mal, aunque los liberó. Y ellos habían visto, o sea, no habían visto,
sino que sintieron en su propio cuerpo todos los que pasaron y padecieron y no aprendieron. Porque cuando clamaron a Dios, como Dios conoce todo, Dios sabía que ellos nomás estaban clamando por lo superficial. Lo superficial, amados hermanos. Porque cuando ya fueron liberados y empezó el Señor, los liberó y empezó a ver la gloria de Dios sobre ellos, que quien los había liberado era Dios a través de Moisés, volvieron a los pensamientos inicuos, que todo se inclinaba hacia el mal. Yo, hermano, entonces cada quien decide ser agradecido con Dios. Amen. O seguir inclinado hacia el mal. O sea que cada persona tiene el libre albedrío de decidir ser agradecido con el que los liberta, con el que los ama, con el que les provee, con el que defiende, con el sanador, o prefieren ellos seguir inclinados hacia el mal, porque es un libre albedrío de cada quien. Y el pueblo siguió con el libre albedrío inclinados al mal. Santo. Hablando mal del Señor, porque no hablaban de Moisés. Rehusando a la liberación del Creador. Rehusando a la provisión de nuestro Señor. Hombre, rehusando, hermano, a la liberación, a la libertad con la cual Dios los había liberado con mano fuerte, y castigando a aquellos que no tuvieron temor de nuestro proveedor, Amén. de nuestro Señor. Gloria a Dios. Oh, yo quiero que vayan conmigo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mire, me fascina porque cada quien decide tomar por sus malas decisiones, se inclina al mal en vez del bien. Porque aquí vemos que en 2 Samuel 22 dice David: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y dice en el 29: y tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, lo importante es que un ser humano, amado hermano, entienda que camina en tinieblas en esta tierra. Porque dice él: porque tú salvas al pueblo afligido. O sea que hagan cuenta que un pueblo se convierte en uno con Dios. Y Dios se convierte en uno con un pueblo. Pero él dice, él castiga a los que andan en tinieblas. Porque aquí venimos viendo. O sea, tú tomas tu decisión de andar en tinieblas porque eres malagradecido con Dios, o decides que sabes que caminas en tinieblas y decides caminar con Dios en la lámpara. Porque dice la Escritura que lámpara a mis pies su palabra, la Biblia, y lumbrera a mis caminos. ¿Vimos, hermano? Entonces tú decides poner en práctica la enseñanza de aquellos hombres que su corazón era inclinado al mal y que seguía ese espíritu llenando y rondeándolo al pueblo de Dios. Porque eso es lo que anda el enemigo, que el pueblo de Dios camina en tinieblas, para que la lámpara que está dentro de uno, que es el mismo Dios, porque el único que te va a alumbrar es Dios, conforme a las decisiones correctas que tú tomes. No a la que a mí me parezca, la que es mejor. No la que me salta cuando esta escritura nos advierte. Amen. Nos enseña, nos instruye y nos dice: mira, estas son las cosas que sucedieron y que a mí o a ti te pueden seguir pasando si decides caminar en tinieblas, creyendo que andas en luz. Yo quiero que ande conmigo, hermano. ¿Vio? Entonces la aflicción prepara. Mire, ¿cómo la aflicción prepara? La aflicción te tiene que preparar de lo que tú aprendes cuando empieza a pasar la aflicción, porque es necesario que todos pasemos aflicción. No creo que un hombre en Dios dice: yo no paso aflicción.
todos pasamos aflicción. Y si no la hemos pasado, tenemos que pasar la aflicción, porque Dios quiere arrancar todo esa maleza que está en el ser humano. Toda la aflicción, porque es muy chévere, amados hermanos y amadas hermanas, que usted se sienta bien cuando todo le parezca bien y todo le sale bien. Es muy, a todos queremos eso. Pero cuando viene la aflicción es necesario que venga la aflicción a tu vida, porque Dios conoce todos los designios, los pensamientos del ser humano. A él no hay que esconder, no se le podemos esconder nada. Y a él no tenemos que contarle nada con mentiras dobles, porque el hombre de por sí toma lo que le conviene, lo que está escrito, y lo que no lo deja pasar. Y ese es el error de nosotros, que tomamos lo que nos conviene. Oh, yo soy un buen cristiano. Amen. Yo soy una buena cristianito, un buen cristianito. Aleluya. Yo soy bueno, yo hago esto y acá, yo oro, intercedo, hago todas las cosas. Y eso es lo superficial. Por eso es que lo superficial es lo que nos mantiene más atado al ser humano, cuando no va a la raíz del problema, amados hermanos. Entonces, ¿por qué? Hay un problema en cada quien. Porque Job nos lo dice. Job nos lo dice a través de su misma escritura. En Job 14:5, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Vio, hermano? Es muy maravilloso. Mis ojos nomás te habían oído, pero ahora mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Job, como tanto muchos de nosotros, estaba en lo más tranquilo, en lo más belleza, en la prosperidad. Y él le parecía muy bien y oraba y hacía todo, hasta por los hijos que no sabían qué es lo que hacía, daba ofrenda. Y era un hombre rico, próspero, tenía una familia bendecida, su matrimonio y todo. Pero Dios tenía que pasarlo por la aflicción. La aflicción es buena para ti y para mí. Amén. Porque la aflicción, vemos la mano de Dios en medio de la aflicción. Pero tú tienes que sentir, palmar la aflicción de lo que viene. Viene disfrazada en diferentes formas. La aflicción. Pero la aflicción es buena, aunque tú crees que no, porque nos dice, gozaos en medio de las aflicciones. Reír, cantar, adorar a Dios. Porque en esa forma es que empezamos a mirar a Dios. Ya no de oído, que otro me habla, me enseña, historia, testimonio. No, ahora estoy viendo la mano de Dios sobre mí. Eso decía Job. Ahora ya mis oídos antes te escuchaban, Señor. Pero ahora yo te veo, que tú es necesario que todos nosotros pasemos la aflicción. Nadie quiere pasar por la aflicción, pero es necesario. Porque si aquel pueblo, que el corazón todo inclinado para el mal, estaban viviendo en lo pura vida, como dicen los costarricenses, en lo mejor de la vida. Pero por eso, como no había aflicción hacia ellos, entonces ellos se inclinaron todo al mal. Y se olvidaron de la enseñanza de nuestro Señor. ¿A través de quién? De aquel siervo que caminó con Dios, Enoc. Porque de ahí se empezó a predicar la palabra de Dios. Y se olvidaron de la enseñanza. Y por eso es que Dios trajo la aflicción. Porque ahora yo estoy viendo que toda la humanidad, mi creación, lo que yo hice tan hermoso, conforme a mi corazón, conforme al pelo, a los ojos, a los pensamientos, a los pies, a las manos, a todo, se ha inclinado al mal. Y eso no le enseña. Acuérdense, Dios, Dios, su nombre es bueno. Y el hombre mismo decidió la comodidad empezar a hacer lo malo. Óigalo bien. Tremendo eso. ¿Quién nos enseña a hacer lo malo? Nosotros mismos tomamos la decisión de hacer lo malo. Usted y yo tomamos la decisión de hacer lo malo. Porque nos dolemos. Porque nos lastiman. Porque quizás nos pagan mal. Porque quizás yo espero de alguien todo el tiempo bueno. Y entonces, como no estoy preparado y yo no me aprendo, o sea, no me enseño yo mismo en la misma escritura que todos tenemos que pasar la aflicción, y cuando llega la aflicción, a mí me toca tomar buena decisión, porque el mismo hombre decide
coger odio en su corazón. El mismo hombre decide batallar con los pensamientos porque le parece, porque yo hago cosas buenas y pienso cosas buenas, todo tiene que ser bueno hacia mí. Entonces no estamos preparados cuando nos pagan mal. Y Dios dice, su escritura le dolió en el corazón. O sea que en otras palabras, a cada uno de nosotros nos va a doler en el corazón. Pero tú tomas la decisión. La enseñanza está ahí. Y me fascina esto, que la enseñanza está ahí. Porque cuando Dios le dolió, dijo, ahora, en realidad, voy a acabar con todo. Voy a acabar con todo. Gloria al nombre del Señor. Mira, y en Job 14:5 se establece que la vida humana tiene un límite predefinido por Dios. Y que este límite no puede ser excedido. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Tú le pusiste límites a los cuales no pasará. Y el versículo enfatiza la finitud de la vida humana y la idea de que Dios ha establecido límites a longevidad del ser humano. En otras palabras, el versículo se interpreta mejor como que la humanidad no vive para siempre. ¿Vio? O sea, la humanidad no vive para siempre. ¿Por qué? Cuando Dios destruyó, estaba en un tiempo de que es necesario que el ser humano como sistema no va a vivir para siempre, va a morir. Y como sabemos que un día vamos a estar enfrente de nuestro Señor, un día vamos nosotros a lidiar con el problema que nos mantuvo alejados de Dios. Entonces Dios dice, tú no vas a vivir para siempre. Tus límites aquí en la tierra te he puesto límites. El hombre puede vivir 70, 80 y cuanto más 100 o 100 y pico, pero de 10 1 o 2. Entonces pone el límite para que tú entiendas que a través de la misma escritura es necesario que tú pelees tus propias batallas. De lo que venga a tu vida. ¿Te pagaron mal? Es parte de la vida. Es parte de mi aflicción. Me hicieron el mal, es parte de mi aflicción. Y seguiré hacia adelante. Porque tú no puedes dañar tu corazón. Porque pone de ejemplo aquel varón que él escogió para predicarte a ti y a mí a través de lo mismo que él padecía. ¡Wow! Pero él tomó su decisión de no hacer lo malo. Veamos, hermano. ¿Por qué? Se burlaban de él. Lo criticaban a él. Porque nunca habían visto lluvia. Porque nunca habían visto un desastre. Y lo señalaban a él. Y me imagino que lo cogieron como hoy en día cogen a la persona en la escuela que le dicen, ¿cómo le dicen eso? Bully. Bully. Imagino que no era fácil. Todas las personas quien pasaran burla y 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 burla. Pero él escogió hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo aquel que decidía hacer cosas buenas tenía acceso a hablar con Dios. Así no es sencillo. No que el Espíritu caía sobre algunos porque eran obedientes, pero si las personas todas eran obedientes, entonces Dios trabajaba con ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y sobre ti en aquel tiempo. Y hoy en día, el mismo Espíritu que me dio vida está sobre mí. Estaba sobre ellos. Pero sus pensamientos se alejaban de la presencia de Dios. Así nomás es sencillo, amado hermano. Mira, aquí nos vemos que en el arrepentimiento de Dios, como dice en el 6, y se arrepintió a Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque veía que todos los pensamientos eran alejados de Dios. Todos los pensamientos eran en no obedecer a quien que los creó, porque ya oían y eran enseñados quién creó los cielos y la tierra. Así no es sencillo, amado hermano. Y dice, y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La respuesta de Dios a esta situación fue una profunda tristeza y arrepentimiento de haber creado al hombre. O sea que
en otras palabras, haber creado al hombre de pensamientos que decidieron hacer lo malo. Pues cuando vemos, le agradó el de Noah. Entonces, me da a entender este versículo que el que se arrepiente, en la persona que desea hacer el mal, Dios se arrepiente de haber creado a esa persona. Así no es sencillo. Amen. Porque ahí lo dice, le dolió en el corazón y se arrepintió de aquella persona que tomó decisiones por su propio libre albedrío, por su propia decisión. Entonces, Dios se arrepiente a aquellos varones que deciden hacer el mal, que están con vida. Pero como Dios es fiel, entonces Dios tiene un tiempo para cada quien. Para cada quien. Él no te va a quitar la vida porque no es el tiempo tuyo. Por eso hay malos que llevan mucho tiempo, pero Dios dice, bueno, me arrepiento de haberte creado porque tu alma la puse en el vientre de tu madre para que anduvieras en la tierra y tú mismo decidieras hacer el bien. Entonces cuando la persona decía, Dios, yo me arrepiento de ti. Pero no me arrepiento de quizás de tu hermano o de tu hermana que decide hacer el bien. ¿Vio, amados hermanos? Entonces vemos claro la misericordia de Dios. Aunque Él sabe que la persona va a tomar su mala decisión, está escrito. Todas las almas son de Dios, pero cada quien decide. Tremendo esto, hermano. ¿Vio? Por eso la mente carnal. Romanos 1:28 lo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Vio? Entonces, cuando tú no tomas en cuenta a Dios, o sea, no tomas en cuenta a Dios que está aquí escrito. La mente de Dios y el corazón de Dios está escrito aquí. Entonces, yo no tomo en cuenta la enseñanza de Dios que está aquí escrito. No lo tomo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como no tomas en cuenta, entonces aquí nos dice Romano aquí nos dice, como no tiene en cuenta a Dios, Él nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, la mente carnal del ser humano. La mente carnal del ser humano es el mismo deseo de la carne. Y mira, y aquí, Romanos 8:7. Pero cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¡Wow! Tremendo eso. Mira lo que dice. Vuelve y dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque la misma carne decidió desobedecer a Dios con Eva. Cuando Dios le dijo, no tocarán de ese árbol, de ese fruto. Y la misma mente carnal, el enemigo bregó en la mente carnal, no la mente espiritual, sino en la mente carnal de Eva. Porque el enemigo sabe, porque somos carne. Y el enemigo sabe que esta carne va a padecer y volverá al polvo. Entonces, ¿él qué hace? Dentro lo que es la carne, lo que es pasajero, lo que no es eterno. O sea, el enemigo entra en lo que no es eterno, sino que entra en la codicia de los ojos, lo que es material, lo que es carnal, lo que va a separar de la comunidad de Dios. Hermano, si Dios creó los cielos, Él es el dueño de todo. Te creó a ti de semejanza y Él es nuestro Padre, pues tenemos herencia en lo que es de Él. Entonces, cuando ponemos la mente en lo que es material, en todas las cosas, la codicia, nos alejamos, nuestra alma se aleja de Dios. Y a Dios le duele, porque sabes que si tú crees en un Dios todopoderoso, que es el que da todas las cosas, óigalo bien, y es el que provee todas las cosas, y es el que da las cosas para que tú sigas viviendo en este mundo que es pasajero, pero que tú vivas cómodamente, pero dependiendo de Dios, y tú decides simplemente a las cosas que te van a alejar. Entonces, prácticamente tu mente se queda depravada y Dios dice, pues yo te entrego, prácticamente tú mismo te entregas a las cosas que Dios abomina. Sí, ¿por qué? Porque tomamos nuestra propia decisión. Aquí nos dice, tomamos nuestra propia decisión. En Romanos 1:28 dice, se describe el resultado de rechazar a Dios cuando la humanidad se niega a reconocerlo como creador y se dedica a la idolatría, y Dios lo abandona a una mente depravada donde cometen acciones que no son
que no son adecuadas ni convenientes. En otras palabras, Dios le permite seguir sus propios deseos pecaminosos sin intervención. ¡Wow! Entonces, ¿ahí qué hacemos? La gente misma empieza a tomar toda la decisión y Dios no interviene porque la persona va en aumento de su propia maldad que uno va labrando. No todo lo que se siembra se cosecha. Entonces empieza la persona a sembrar siempre pecado, 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 porque le parece más cómodo así. ¿Y cómo le parece más cómodo? Porque la persona misma decide tomar ese mal camino. Así no es sencillo. Dios no quiere que nosotros tomemos un mal camino. Tú quieres tomar un mal camino. Dios sabe que tú vas a tomar un mal camino, pero Dios también sabe que tú vas a obedecer y te vas a enderezar. Y tú tienes que tomar tu propia decisión de enderezarte con la ayuda de Él. Reconocerlo porque Dios todo lo sabe. Tremendo eso, hermano. Entonces, cuando yo voy a desobedecer algo que me va a convenir a mí, yo tengo que recordarme, Dios todo lo sabe. Dios lo sabe. Oh, cometí el error. Dios, llegaste a Dios y ponérselo en mano. Volviste a comer y sigue poniéndolo en mano. Porque entonces Dios ve que tú eres débil en la carne, pero lo estás buscando en lo espiritual. Porque eso es buscarlo a Él, aunque la carne te domina. Pero tú mismo estás buscando de Dios. Cuando tú no buscas de Dios, entonces Dios no puede hacer nada por ti. Pero tú cometes el error, pero estás buscando a Dios. Te das cuenta que tú sin Dios no eres nadie. Dios, hermano, entonces es necesario que llegar a Dios porque Dios lo sabe. Dios se asemeja a nosotros, que cuando un hijo nos dice la verdad, nosotros lo entendemos y buscamos arreglo. El padre que es bueno, el padre que quiere lo mejor para su hijo, no lo juzga ni lo condena, sino lo ayuda a que pasen ese proceso juntos. Porque así Dios le dice, bueno, vas a seguir cometiendo error, pero el proceso lo vamos a pasar porque tú vienes a mí a contarme las cosas, tu debilidad. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Entonces, venimos viendo que entonces yo voy a buscar al Padre en vez de seguir buscando el deseo de la carne. Deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se interponen entre sí. Pero en medio de eso que me inclino, sigo buscando la presencia de Dios. Porque lo dice el Señor, porque los pensamientos del corazón toda la semana no había nada de arrepentimiento hacia Dios. ¡Wow! Tremendo eso, amado hermano. ¿Vio? No había nada de arrepentimiento hacia Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mira, Efesios 4:7 dice, está pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que hay otros hermanos que andan en la vanidad de su mente. Aquí lo dice Efesios 4:7. Porque estamos entrando, hermano, la mente carnal. De por qué Dios se arrepintió en el corazón. Porque la mente decidió andar en la mente carnal. Y aquí nos dice en Efesios 4:17, y esto pues digo, requiere el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Vio, hermano? O sea, la vanidad de la mente de muchos hermanos que están dentro de la congregación, pero deciden ellos mismos andar en esa vanidad. ¿Cuál es la vanidad, hermano? La vanidad que nos habla claramente, que barajeamos las cosas a nuestra conveniencia. Y entonces ponemos a amar, hermano, queremos construir donde ya está construido. Y nadie puede construir donde ya está construido. Simplemente podemos adornarlo, lo que ya está construido, para agradecimiento a Dios de lo que nos dio, lo que ya está construido. O sea, tú lo adornas para agradar a Dios o lo adornas para agradarte a ti. O sea, entonces ahí entra la vanidad de la mente carnal. De que primero soy yo antes que Dios. Que primero es mi familia antes que Dios. Primero es Dios y después mi familia, para que Dios cuide a mi familia. ¿Vio, hermano? Oh, que primero la iglesia. No, primero es Dios y después la iglesia. No, que primero es mi trabajo. No, primero es Dios y después mi trabajo. Entonces damos el primer lugar, como dice su mandamiento,
amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, porque estás poniendo a Dios, el primer mandamiento nos dice la Escritura. Aun cuando los fariseos querían adornar la palabra, ¿cuál es el mayor mandamiento? Le dice. Pero eso fueron los discípulos. Le hicieron la pregunta. Oye, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso lo dice. Entonces ahí nos dice claramente, estos hombres que Dios decidió a destruir aquel mundo porque ellos fueron tan vanidosos, su mente inclinada al mal, que pusieron a Dios de último. Es más, ni el penúltimo pusieron a Dios, porque todo el pensamiento y el corazón eran hacia el mal. Tremendo eso. Entonces yo ahora que voy caminando, entonces nos dice en Efesios, pues esto no requiere, Señor, que ya no andes como los otros gentiles. O sea, no andes como los otros gentiles, como aquellos que tuvieron la oportunidad de andar directamente como ustedes ahora andan directamente. No andes ya como ellos. Y si siguen andando, tú conoces quiénes andan, no andes como ellos. No andes en esa vanidad. No andes en tratar de agradarle a la mente, a la carne, a los deseos pecaminosos que se alejan de Dios. Eso es lo que dice el Señor, amados hermanos. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos, vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado. ¿Vio? O sea que nos dice que antes nosotros andábamos en las malas obras, las mismas acciones, porque no conocíamos y no practicábamos esta verdad. O sea que entonces ahora andan en esas malas acciones. Ahora, antes andas en las malas acciones, ahora que estás haciendo lo bueno, dice ahora. Dice antes, pasado, pero ahora andas haciendo las cosas buenas. O sea, antes, pasado, un mes, 2 meses, un día, 2 días, antes, 1 año, 2 años. Pero ahora, trata de andar agradándome a mí. Sí, eso es lo que dice aquí mismo Colosenses. Y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, éramos enemigos de nosotros mismos. Por andar en nuestra vanidad, en nuestra mente. Haciendo malas obras. Bien, o sea que, haciendo las cosas con esa mente carnal, doble cosa, haciendo malas obras, a veces ahora te has reconciliado, ahora has entendido que lo que estás haciendo en la carne, pensando que es bueno, te están alejando de Dios. Tremendo eso. Es la palabra hablando, claramente. O sea, eso me enseña a mí que yo tengo que ir mejorando mi vida espiritual con Dios. Pero que si yo ando mejorando mi vida espiritual, pues también mejoro lo que está alrededor mío. Porque tenemos que tratar de siempre el respeto hacia los demás. Primero el respeto hacia Dios y después el respeto hacia los que amamos. Entonces vemos que nos vamos acercando cada día a Dios y nos vamos reconciliando con Dios. Claro, hay un enemigo que no quiere que tú te reconcilies con Dios y quiere que tú andes en la misma mente de antes que andabas. Entonces tú decides, amado hermano. ¿Vio, amado hermano? Entonces en el 2:18 dice, nadie os prive vuestro premio afectando humildad en humildad y oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, Colosenses 2:18. Nadie os prive vuestro premio afectando humildad. ¿Vio? Es un premio usted reconciliarse con Dios. Es un premio acercarse con Dios otra vez. Es un premio agradarle a Dios otra vez. Pero mira lo que nos dice en Colosenses. Y dice, afectando humilde y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto. ¿Sí? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Vio? Entonces, en otras palabras está diciendo, mira, es como tú ya viste todas las cosas, ahora tú estás caminando a ciegas con la enseñanza de nuestro Señor. O sea, aprendiera de las mentes carnales que antes vivían conforme a la voluntad de sus corazones. Ahora vas a entrar en otro nivel caminando con la enseñanza que el mismo Dios te está dando, te está enseñando. Entonces, no juzgues nada de lo que no has visto, sino juzga conforme a la palabra de Dios. Así nos dice, juzga según, esta es la cosa que debemos andar, juzga según como tu comportamiento hacia los demás o tu comportamiento hacia Dios, juzga según eso. Y no la vanidad de tu mente carnal, que caminabas antes, como aquellos varones, amados hermanos.
No sé si me entendieron, porque el Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos, incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira, hermano, aquí nos habla claramente. O sea, que son deprobados de cuanto a toda buena obra. O sea, toda buena obra que venga conforme a la enseñanza de Dios es buena. Pero ¿por qué hay personas que desaprueban eso? Si el evangelio es free ahora para todo aquel que camina agradándole a Dios. Porque Jesús mismo lo dijo, ir y hacer discípulos. No especificó algo que tiene que ser algo que tiene que ser como que voy a seguir esta línea de que lo que le agrada a la mente carnal. Sino eso hizo, ir y hacer discípulos porque esto le agrada a mi Padre. Sí, entonces dijo, ir y hacer discípulos. O sea que ya no puso, tú que eres un evangelista, tú que eres un pastor, tú que recibió un llamado, tú que eres un profeta, tú que eres un maestro. No, él dijo, ir y hacer discípulos porque ya conocen mi verdad. Entonces, yo hago discípulos, tú haces discípulos porque empiezas a andar en la mente positiva que a Dios le agrada. ¿Vio? Entonces, quiero que entendamos esto claramente, porque mira, ahí dice, porque el Proverbio 23 dice, porque cuál es el pensamiento en el corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, nadie conoce los pensamientos de aquel. Porque como hay mente carnal y mente espiritual, la mente carnal puede estar contigo, pero puede comer contigo, puede andar contigo, pero su corazón no está contigo. Porque su mente no puede aceptar, amados hermanos, de que todos tenemos derecho a la salvación. De que todos tenemos derecho a predicar el evangelio. Que todos tenemos derecho de hablar de Cristo, el que murió por nosotros. De que todos tenemos derecho, que hay un Dios en los cielos que todo lo ve, todo lo conoce. Y entonces cuando hay personas que dicen, no, este derecho no lo pertenece a ti porque tú no eres de este rango o porque no me caes bien. Eso que tú no les caes bien, eso es lo que comen contigo. Quizás te piden un favor, pero su corazón no está contigo. Tremendo eso. Y tú te das cuenta, porque tú te rechazan y tú te das cuenta que te están rechazando, pero tú sabes, como tú andas en la mente de Dios, tú sabes que es parte de una aflicción para seguir creciendo como Dios quiere. Tremendo eso, amados hermanos. Tremendo eso. Sí, Señor. La necesidad del juicio, como lo dice en el 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ajá. Este es uno de los versículos más devastadores de la Escritura, en el que se expresa tanto el dolor de Dios al ver que se ha convertido la humanidad, como su declaración que honrará de la faz de la tierra gran parte de lo que ha hecho. Este versículo establece el fundamento para el juicio del diluvio que Dios envió sobre la tierra para limpiar la corrupción. Gloria al nombre del Señor. Sí, los seres Señor. humanos han utilizado su poder para la violencia y la destrucción. Dios proporciona tanto el juicio que se requiere que el pecado como en medio de la humanidad alcance su misericordia. Ese mismo Dios que sabe que tú no lo mereces, pero su misericordia quiere que Dios quiere que tú mismo decidas aceptarlo de nuevo a Él. Y reconocer que tú sin Dios no eres nada. Que tus pensamientos, tu orgullo, porque hay personas orgullosas que quieren hacer lo que les da la gana. Personas que dicen, bueno, yo tengo la libertad de predicar el evangelio y ir a hacerlo, pero que no se someten a Dios. Porque someternos a Dios es prácticamente reconocer que estamos fallando y que necesitamos a Él todos los días. Que todos los días tengo que buscar de Dios, aunque yo no quiera, porque necesito a Él, que Él cada día trabaje en mí. Eso es lo que hace el hombre. Cuando usted hace las cosas en medio
de su comportamiento que no es agradado a Dios, pero en medio de ese comportamiento que no agrada, usted lo sigue buscando a Dios, Dios vuelve a hacer la obra en ti. Así es. Así nomás es sencillo, aunque no queramos, porque es como la viuda que le rogaba al Señor que fuera justicia para ella. Y de tanto, el rey le hizo justicia. Eso mismo es que Dios hace. No lo merezco, yo no me lo merezco, pero de tanto está insistiendo a Dios, Él me hace justicia. Él te hace justicia. Porque eso es lo que Dios quiere. No te canses de seguirle rogando a Dios. No te canses porque eso es bueno ante la vista de Dios. Por eso, no te canses de hacer el bien, haciendo el bien para ti mismo. Es reconociendo que necesitas de Dios. Así es. Tremendo eso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Por eso los seres humanos han utilizado el poder para la violencia y la destrucción. Por eso el ser humano toma más, hermano, la violencia, las armas. Usted ve ahora las guerras que hay, nación contra nación. Y todo por las armas más destructivas que pueden acabar con una ciudad o con un país. Tiran una arma de eso y acaban con un país entero. Entonces buscan el poder. ¿Por qué no buscan el poder de la presencia de Dios? La humanidad sería muy diferente en buscar la presencia de Dios a través de la misma mente de Dios que está escrita. O sea que entonces el ser humano busca tener armas, busca tener aliados para tener fuerza y poder, para ser partícipe de la misma destrucción de su propia alma. El mismo hombre se destruye él mismo, o el mismo hombre tiene la libertad de darse salvación. Yo me doy la salvación porque yo me voy a otorgar a través de Jesucristo. O sea, yo mismo peleo mi batalla, tú peleas tu nueva batalla haciendo siempre lo bueno y reconociendo que necesitas a Dios cada día. O sea, aquí vemos a este hombre que aunque lo calumniaban, aunque lo señalaban, él seguía predicando el evangelio. ¿Vio, más hermano? La enseñanza de Dios. Así o sea, es. usted no se canse de hacer el bien. Usted no se canse de hacer lo bueno. Aunque te pague mal, es parte de tu aflicción, de tu aprendizaje. Porque es necesario que todos pasemos aflicción, aunque no lo merezcamos. Sí, Porque señor. está haciendo lo bueno. Porque mire, antes que Dios te derrame una bendición a ti, tienes que pasar el proceso. Noé pasó el proceso. ¿A través de qué? De todo lo que pasaba. 40 años estuvo haciendo esa arca. Y durante todo ese tiempo, hermano, se estuvieron burlando de él. Durante todo ese tiempo se estuvieron burlando de él, hermano. Entonces, también se van a burlar de ti. Porque hace las cosas buenas. Pero tú tienes que tener una buena actitud. De seguir predicando, de seguir haciendo las cosas buenas. Porque Noé, en construir esa arca, hoy en día tienes tu salvación y yo a través de Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque él no falleció, le creyó a Dios en medio de la burla, en medio de lo que no... Es más, ni lo apoyaron a construir. ¿Vio? Entonces hay personas que no te van a apoyar a ti a construir el arca. Entonces tú te toca creerle a Dios con tu propio esfuerzo. Tremendo eso. Muchos hombres de Dios tienen que mantenerse en el esfuerzo a través de Dios, que Dios va a proveer todo. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Noé, que él se mantuvo en el esfuerzo con la provisión de Dios. Y trabajó en medio de la burla. Muchas personas se van a burlar de lo que tú haces, de lo bueno que tú estás haciendo. Se burlan a través de que creen que sin la ayuda de ellos tú no vas a seguir adelante. Y no estás viendo que Dios es el que es el proveedor de todas las cosas. Así es. Y cuando tú decides creerle a Dios, Dios es tu proveedor. Pon las personas correctas. ¿Qué hizo? Puso a sus hijos y a su nuera, a su esposa y hasta los mismos animales para que le ayudaran a él a construir el arca. Entonces eso es lo que hace Dios. Hay hijos que se portan bien y te ayudan, y hay otros hijos que no lo hacen. Y como sea, si tú le crees a Dios, tú vas a seguir hacia adelante. Suena duro, pero así es. Aquí vemos la historia de él. Sí, señora. Y siguió hacia adelante, siguió creyéndole a Dios, construyó, y fueron los únicos que se salvaron. Él y su familia, los que lo apoyaron. Tremendo eso. ¿Vio? Entonces, la enseñanza mismo nos deja libre. Tú decides apoyar la obra de Dios, o tú decides ser un apóstata. Así
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya empecé a hacerlo, ese es el último versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis 6:8 dice, el versículo destaca que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esto indica que Dios le dio el favor y que su actitud y acciones fueron agradables a Dios. El versículo prepara el terreno para la historia del diluvio, resaltando que Noé y su familia serán salvos mientras el mundo se destruye a causa de su maldad. Y este versículo recuerda que debemos poner nuestra fe en Dios. ¿Vio, hermano? ¿Por qué? Porque Noé caminó con Dios en medio de un ambiente de maldad. Noé obediente cuando le fue asignado una tarea difícil. Noé recordado por Dios y librado de la muerte. Noé edificó el primer altar del que hay registro. O sea que Dios te da una asignación y tú tienes que tener, ¿en qué? Una asignación en un mundo, en un ambiente de maldad. Porque el hombre se inclina a hacer lo malo. Parece que no, pero el mismo que conoce la verdad se inclina a hacerte el mal a ti. Oh, tremendo eso. Amen. El mismo que conoce la verdad se inclina a hacer el mal. Amen. ¿Por qué? Porque no puede ver la gracia que está en ti. Entonces Noé, mira, los mismos que conocían de Jehová se burlaban de Noé. Los mismos que sabían quién era Jehová y que Enoc le había predicado, ellos mismos se burlaban ahora de este hombre de Dios. Y conocían la gracia de Dios. Conocían quién era Dios. Y él tuvo que mantenerse firme en ese ambiente de maldad. Y en ese ambiente de maldad, Dios te libera de la muerte, amados hermanos. Por eso dice aquí mismo que no edificó el primer altar de que hay registro. Amados hermanos, aquí nos dice, mira, en Génesis 8:20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice, y percibió Jehová olor grato. ¿Vio? Que cuando tú te mantienes firme en medio de la maldad, en medio de tu asignación, aunque no te quieran ni te aman o aunque te aprovechen de ti, lo que sale de tu corazón es un olor grato ante Dios. Yo quiero que entendamos esto. Porque en medio de la maldad del ser humano que se inclina al mal, que todo busca su propio provecho. Sí, amados hermanos. Todos buscan su propio provecho. Pero el que anda conforme a la mente carnal, tremendo eso. Entonces tú tienes que tener fe en Dios. Y Dios te librará de todas las cosas. Claramente la escritura nos lo dice, amados hermanos. Ahí Sí, dice, señor. y dice, y recibió Jehová olor grato. Mira, amados hermanos, los hechos no te pueden persuadir que no fue lo que Dios te ha prometido. Los hechos te pueden ver, amados hermanos, que no tienes la financia. Pero tú ves los hechos, yo le creo a un Dios todopoderoso. Los hechos pueden ver que tú no tienes personas que amen la obra de Dios. Pero tú, los hechos, eso es lo que te dan a decir. Pero tú tienes que creer que el padre de la iglesia es Jehová el que te llamó. Los hechos pueden ver que tú no tienes la provisión, amados hermanos. Que no tienes la forma económica. Pero tienes que creer que dice, clama a mí y yo te responderé. Porque el problema es de Dios y no es tuyo. Gloria al nombre del Señor. Los hechos pueden ver que no te aman y te rechazan. Pero tú tienes que creer que hay un Dios que te recibe y Él es que cuida de ti. Son los hechos que te van a poner en este mundo depravado que vivimos para que tú no avances. Y tú tienes que creer en la promesa de Dios. Gloria al nombre del Señor. A Él sea la gloria, sí, señor. Mira, hermano, no se puede confrontar lo que no se enfrenta. Cuando huyas del gigante, huyes de tu destino. Vamos, hermano. No se puede confrontar lo que no se enfrenta. Tú tienes que confrontarte tú mismo. El egoísmo del ser humano tiene que confrontarte. Señor, yo soy un egoísta. Tú tienes que confrontarte, enfrentar la realidad de lo que uno es, porque nosotros vivimos en un cuerpo carnal que ya está destinado a la destrucción. Bíblicamente,
dice que este cuerpo padecerá. No podemos subir ante el Padre con este cuerpo. Este es el cuerpo carnal que vivimos. Y tú tienes que confrontarte tus debilidades que tienes. Cuando tú te confrontas tus debilidades ante Dios, entonces tú estás haciendo un dío con Dios. O sea, en otras palabras, estás haciendo un arreglo con Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque no podemos huir del gigante, amado hermano. Del gigante huye de tu destino. El gigante hay que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos, amor? Hay que reconocer que escrito está. David se enfrentó al gigante Goliat. Y prácticamente le dijo, tú vienes conmigo, eres un grande y fuerte, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Hay que enfrentar a los gigantes y cortarle la cabeza. El problema, tenemos que confrontar, amamos, la realidad de nuestras vidas, amamos, hermanos. Así nomás es sencillo. Gloria al nombre del Señor. Dios nunca te va a pedir algo difícil para ti si la gracia no está contigo. Vuelvo y repito esto. Dios nunca va a pedirte algo difícil para ti si la gracia de Dios no está contigo. Lo que Dios te pide es porque la gracia de Dios está contigo. Aunque veas los hechos que no se puede, que no puedes hacerlo, tú tienes que decirle, yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Y declara victoria sobre tu vida. Porque cuando Noé llegó, él declaró victoria y le creyó a Dios, mientras que todos se burlaban de él. Y por eso alcanzó la salvación. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Vámonos, para entrar en lo prometido tenemos que confrontar esas áreas que tenemos que crecer. O sea que yo quiero entrar en lo prometido, entonces yo tengo que confrontar las áreas en las cuales yo tengo que crecer. Usted tiene que crecer en esas áreas. Sí, Señor. Hay personas que son orgullosas. Orgullosas porque quizás tienen sus títulos, pero no hay mejor título que la gracia de Jehová. Con Dios, sí, Señor. Aleluya. Porque pues este puede tener, pero este tiene título, tiene educación, tiene todo. Pero aún los discípulos que Dios escogió, nuestro Señor y Salvador Jesús, sus discípulos todos eran analfabetas. No tenían educación, no tenían nada. Pero como la gracia de Dios estaba sobre ellos, ellos pudieron hacer su buen trabajo. Sí, Señor. Entonces aquí podemos ver cuando entendemos que Dios es que Él escoge las cosas, que no se trata que hay personas que yo voy a andar con el mejor. Sí, puede usted andar con el mejor. Pero ¿el mejor qué? ¿El que tiene una relación con Dios o el mejor qué? Porque dice la Escritura que Él escogió lo vil para menospreciar. Y al débil para avergonzar al fuerte. Entonces aquí estamos viendo claramente que no se trata del que mejor, el mejor, muy, sino el que es obediente a Dios. Gloria al nombre. Tiene que recibir esto, amados hermanos. ¿Vio? Ten cuidado con lo que siembra, porque todo volverá a ti. Ten cuidado con lo que siembra, porque todo volverá a ti. Amados hermanos, este es un año especial. Y buenas cosas vienen para ti. Amén. Amen. Ten cuidado con lo que siembras porque todo volverá a ti. Y este es un año especial, amados hermanos, porque todo te va a salir bien en este año. Que ya se está terminando. Es que antes que termine este año, vas a ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida. O sea, más que todo en lo que tú deseas en tu corazón. Porque cuando eres obediente, dice la Escritura, en Dios concede los deseos de la petición de tu corazón. Cuando eres obediente. O sea, no importa cómo se ve el panorama, tú sigues avanzando. Los que arrebatamos el reino de Dios son los que se atreven a creerle a Dios. En medio de la nada. Oh, ¿no? Pues que no ve a la viuda, no ve a Elías, no tenía nada, había hambre. Y le creyeron a Dios con lo poquito que tenían. Le creyó aquel varón siervo que esta viuda no tenía nada y le creyó en pedirle que ella le iba a darle. Y ella le dio y se cumplió todo. Entonces, el reino de Dios es de los pobres, pero rico en corazón. Aleluya. Usted sabe una cosa, los que menos tienen son los que más dan. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque la Escritura mismo nos dice que el reino de Dios son los pobres, pero ricos en corazón.
Pobre en cosas materiales, pero rico en el corazón en dar. Porque la viuda aquella que dio donde no tenía. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando usted da de lo que no tenía, entonces el reino de Dios llega a tu vida. Porque ese es el reino de Dios. Jesús mismo estaba ahí y miraba todo lo que daban. O sea que en otras cosas, Jesús mirando el canasto. Oye, y todo el mundo está echando. Y Jesús miraba el canasto. Y cuando vio a la viuda, tenía un denario. Y dijo, wow, la que más dio es la que no tenía. Y vamos, hermano, recibamos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Esto es un año especial. Pero dice Jeremías 17, Dios, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, y doy a cada quien el fruto de su mente, del corazón. Este mismo te está diciendo, si todo lo que tú siembras, siembra lo bueno, no esperando nada a cambio. El orgullo, todo eso que te tiene, que porque eres orgulloso en cosas que no te van a beneficiar nada y no vas a sacarle fruto en nada, porque estás sembrando y dice, todo lo que siembras eso te volverá a ti. Entonces, eso que estás sembrando odio en ti mismo, porque a veces la gente es tan orgullosa que no quiere que le digan nada. ¿Por qué? Porque se siente que no es digno que nadie le diga nada. Amor, hermano, con Dios, todos nosotros somos transparentes y Dios conoce las cosas. Por eso es que Dios nos habla todo el tiempo. Jehová, Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y los corazones y doy a cada quien según su caminar y el fruto de sus pensamientos. Te dice hoy, tienes una nueva oportunidad en Dios y dale tu corazón como ofrenda ante Dios, porque Dios se fija es en lo espiritual y no en la mente carnal. Palabra de Dios, gloria al nombre.